Welcome to the Thomas Aurelio podcast, where every story is spun with heart and grit. Marcos, gracias por grabar a estas horas. Para nada, tío. Para eso estamos. Ya te la compré para hoy. Gracias. Se me había olvidado lo bien que sabía la Red Bull, tío. Eso es lo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué te gusta, o sea, desde hace cuánto te gusta tanto la Red Bull? A mí no me gusta la Red Bull. A ver, yo es que mi relación con la cafeína es un poco... Porque me la empecé tomando cuando iba al gimnasio y dije, va, me voy a tomar una Red Bull porque vine de inglés reventado. Sí. Dije, tal, me tomo una Red Bull y tal. Y me moló, tal, me pegó una hostia terrible. Porque, claro, esto tiene, ¿qué? 100 y pico miligramos de cafeína. Y eso si tú no has tomado nada de cafeína nunca te pega una hostia. Claro, esa Red Bull al mes se convirtió en Red Bull a la semana, que se convirtió en Monster a la semana, y ahora voy a Monster al día. Pero es que yo la cafeína, tío, la veo como una herramienta, ¿sabes? Pero, Marcos, tú vas mucho al gimnasio. ¿Cada cuánto vas? 6 días a la semana. ¿No crees que el Red Bull y todas las bebidas que estás tomando te están como quitando progreso? De hecho, justo lo contrario, fíjate. ¿Por qué? No sería capaz de entrenar lo fuerte que entreno si no fuera por la cafeína. ¿Sí? Porque yo soy una persona que no tiene nada de cardio. Durante el día tengo muy poca energía, ¿no? Entonces cuando llego al gimnasio, estoy reventado. Entonces, como necesito, no necesitar, pero si quiero entrenar bien, necesito cafeína. Hace falta. En niveles sanos, la cafeína no es mala. Vale. Mira que he probado el Red Bull, el Monster y otras bebidas y no me llenan. ¿No? Pero el sabor del rojo me encanta. Sabe ¿Sí? muy bien. No, a mí tampoco. Es que el Red Bull no me ha llamado nunca mucho la atención porque las bebidas energéticas a mí en verdad no me gustan. El sabor es así. Tú lo haces por la cafeína. Vale, para que te dé energía. Y la Monster tiene 100 miligramos más de cafeína que la Red Bull. Entonces, que si estoy con mis amigos, pues me pillo una Mango Loco porque está muy buena. Pero no es una cosa que me preocupe demasiado el tema de las energéticas. Pero eso el Red Bull. Y hablemos de tu forma física. Porque yo te conocí en una época que estás flaco, que eras un chico algo tímido. Y han pasado los años y ahora estás más fuerte, vas al gimnasio. Hiciste un cambio radical. ¿Cómo empezaste ese cambio radical? ¡Puf! ¿Cuándo nos fuimos a Colombia? ¿2022? Sí, 2022. ¡Buah! Pues que estaba yo en tercero de la ESO. Pues bueno, por ahí en segundo, tercero de la ESO, yo quería estar con una chica, ¿no? Pues claro, me veías como estaba y normal. Normal. Y encima con la personalidad de mierda que tenía, normal. Entonces esa chavala me dijo, oye, no, como amigos y ya está. Y yo no quería aceptar eso. Entonces ahí dije, pues voy a cambiar. Y entre que no me gustaba cómo era mi físico y que en parte en ese momento aún quería estar con ella, pues dije, al gimnasio que voy. Y me metí al gimnasio, me moló, me flipó muchísimo y aquí estamos. Es que y una cosa de la que me he dado cuenta desde que voy al gimnasio es Sí. que cuanto más te quieres a ti mismo, más te quiere la gente. Ok. Porque yo cuando no me gustaba yo mismo nada, era rollo que la gente pasaba de mí, ¿sabes? Yo he tenido grupos de amigos que pasaban de mí completamente y cuando he empezado a quererme más a mí mismo y a tratarme mejor, a respetarme como persona, Sí. han empezado a hablar más conmigo, a llevarse más, a llevarse mejor. Entonces, de eso sí que me he dado cuenta. Y por eso en parte es por lo que has notado tanto... Tanto cambio. Mm. Porque pasa mucho que la mayoría de personas le dan importancia a los demás, pero se les olvida de hacer como que Exacto. el crecer a sí mismo. Claro, porque tú piensas al final, la única persona que te va a acompañar hasta el día que te mueras eres tú mismo. Y si no te llevas bien contigo mismo, empezamos mal. Sí. Sería como tener todo el rato
Tú imagínate vivir siempre con la persona que más odias. Está feo, ¿no? Sí. Pues al final te terminarías haciendo amigo de ella, ¿no? Eso en tu cambio físico, pero tu cambio mental. ¿Hiciste algo aparte del ejercicio para como que crecer? Pensar mucho. Aprovechar mi tiempo libre para pensar, sinceramente. Rollo, no... Aparte del gimnasio no tengo hobbies, tengo cosas que me gustan, pero pensar mucho y madurar con el tiempo. Porque claro, yo en 2022 tenía 14 años, entonces las cosas cambian mucho de 14 a 17. Yo te traje aquí porque, aunque seas una persona joven, todo el mundo tiene algo que contar. Y yo he notado ese cambio y por eso te quería traer. Gracias. De nada. Y lo otro es que nosotros nos conocimos de muy chicos y prácticamente ahora somos familiares. Para ti fue raro que ahora tu familia sea ahora un colombiano. Al principio sí que lo fue muy chocante. Sí, Al principio sí, los primeros meses sobre todo fue muy chocante tener... Claro, tú imagínate yo venir de estar con mi madre, con mi padre y con mi hermano en casa, sí. de repente ser 6 en casa. Eso fue chocante, pero al final te adaptas y ya está. Porque si no lo aceptas, no es algo que iba a poder cambiar, así que Sí. lo terminé aceptando. Y como me caéis bien, pues de puta madre. Pero no es fácil. No, Si me hubiera tocado un hermanastro que es un hijo de puta que está molestando todo el rato o que como quema la energía, hubiera sido muy complicado. exacto. Pero bueno, hubo suerte. Pero porque la convivencia es muy importante, tío. Rollo, si ya dentro de tu propia casa tienes mal ambiente, ya vas fatal. Claro, tienes energía negativa y después lo reflejas en los demás. Exacto, exacto. O ya no en los demás, en ti mismo, y dejas de hacer cosas que te gustan. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tengo amigos que no se llevan bien con su familia y por eso han dejado de hacer muchas cosas que les gustan porque les pega muy fuerte el tema de no llevarse bien con su familia. Claro. Eso es un poco... No sé, tío. Me alegro de haberme adaptado como me he adaptado. Y de... Es que, no sé, las circunstancias que se han dado, pues al final han Sí. hecho la persona que soy. Y lo otro es que tú nunca habías salido de tu pueblo. Nunca. Siempre fuiste un chico pequeño que estaba en su burbuja de siempre seguro, siempre en su pueblo. Y de un momento a otro, con tu padre, te vas afuera de España, a Colombia, y ahí nos conoces a nosotros porque nuestras familias se van a unir. Y es como es un mundo diferente. Es conocer nuevas personas, es ver otros lugares completamente diferentes. Yo nunca había salido de España hasta que me fui a Colombia. Bueno, ¿había salido de España? No, nunca había salido de España hasta que me fui a Colombia. Y fue increíble. Me lo pasé genial en ese viaje. Cuando llegaste, ¿qué es lo que más como que te pareció diferente? La cantidad de gente. ¿Sabes? Porque creo que Bogotá solo tiene la misma cantidad de gente que España. No es así. ¿No? No. O sea, tenemos España y Colombia tienen la misma población, pero es cierto que España están como repartidos. Todos están repartidos. Entonces no hay una ciudad tan poblada. Bogotá tiene una población que puede ser Barcelona y Madrid, pero si hablamos de toda la población, es la misma. Pero tienes razón de que es mucho más grande porque hay como dentro de la ciudad hay 8 millones, ¿no? Súmale las personas que están a las afueras, mínimo 10, mínimo. Entonces, tú venir de un pueblo tranquilo, que ves a 3 abuelos caminar en la esquina, a ver, cientos de personas en las calles, una ciudad caótica con ruido. Claro, ¿sabes lo que más me chocó? Sí. Tío, el hotel. El tener que estar subiendo, bajando todo el rato. Eso me chocó muchísimo. Porque, claro, tú ten en cuenta que yo había vivido todo el rato en mi casa, que era ahí de cocina, comedor y ya está. No me movía más. Pero claro, tener que subir, bajar las escaleras para desayunar, luego volver a subirlas, no sé qué. A mí eso me rayaba basto. Entre eso y el jet lag que llevaba. Sí. Pero yo lo recuerdo como una experiencia positiva, más que algo negativo. Eso, o sea, más que algo como... Claro. ¿Y te gustó los paisajes más de montaña o del desierto que vimos? Todo. Colombia es precioso, naturalmente.
Pero visualmente, ¿qué es lo que más te atrae a ti cuando viajas? ¿Te atrae más la montaña, más los edificios? Depende, porque te voy a poner ejemplos que Sí. aquí en Valencia hay rutas de montaña espectaculares, no sé qué, pero claro, luego te vas a los edificios y Valencia Centro es increíble, por eso es de las ciudades más turísticas de España y del mundo. O sea, es increíble. La arquitectura, la historia, tal, es increíble. Pero claro, luego en Bogotá en Colombia y en Bogotá era distinto. Porque, claro, me acuerdo yo de ver el páramo ese, Sí. que era increíble, tío. Y luego la apertura del desierto, eso a mí me encantó. Ojalá aún tener las fotos, que se me rompió el otro móvil. Ojalá aún tenerlas. Me acuerdo de estar, ¿tú te acuerdas? En una explanada que había una roca altísima, pero muy delgada, y que se veía todo. Eso era increíble, tío. También es que como que cada lugar tiene algo especial. Mm. Es lo que entiendo de lo que tú dices, que como que tú te quedas con cada lugar especial que tiene Exacto. su lugar turístico original. A ver, en general prefiero los paisajes naturales, pero si hay una ciudad es impresionante, pues lo es, ¿sabes? Sí. A mí personalmente me gusta más ver los rascacielos, como que el ver los edificios, porque de pequeño siempre solo veía edificios y es como que ver la variedad de la modernidad me encanta. Pero hay otras personas que cuando viajan les gusta ver montañas o ríos. A mí es que el tema de la naturaleza siempre me ha parecido impresionante. Si yo de pequeño quería ser biólogo marino. ¿Sí? Por principalmente eso, porque a mí siempre me ha alucinado el tema de la naturaleza. Siempre. Desde que era un niño chico, desde que era así. Pero ahora estás estudiando electricidad. Electricidad. ¿Por qué cambiaste de que te guste tanto la naturaleza ahora la electricidad? ¿Quieres la razón de verdad o la que digo a la gente? Marcos, esto no es una entrevista de televisión. Aquí puedes decir todas las maricadas, todo lo que piensas. Dilo. Me dio mucha pereza estudiar una biología o hacer... No, primero me dio pereza hacer bachillerato y luego me dio mucha más pereza ir a la universidad. Entonces, cogí otra de mis pasiones, que es la robótica y todo el tema, Sí. y me metí a electricidad para luego hacer el superior. Porque me di cuenta que, aparte de que biología sí tiene muchas salidas, pero es difícil de cojones. Y hay mucha competencia. Y encima caro. Sí. Me di cuenta que en electricidad era, si no me saco el superior, tengo el medio y puedo trabajar. Si me saco el superior, cobro de puta madre. Y encima me gusta. Así que, sí, de hecho, el año pasado me lo pasé de puta madre. Ha sido el curso que mejor me lo he pasado. Primero de grado medio. ¿Y en la electricidad qué ves? Hay como, por así decirlo, dos categorías de electricista, ¿vale? El instalador y el electricista industrial, creo que se llamaba, no sé. Sí. O por lo menos yo lo veo así. Y el instalador es toda la gente que se dedica a hacer instalaciones en casas. El electricista de a mano, ¿sabes? El que viene aquí y te arregla las luces. Sí. Luego está el electricista industrial, que es a lo que yo quiero aspirar, que es todo el tema de que va a las naves industriales y hace ahí las fábricas, el que diseña las instalaciones, ¿sabes? Y en el grado te enseñan un poco de todo, ¿sabes? Vale. Hay un poco menos parte práctica, pero te enseñan un poco de todo, ¿sabes? Por ejemplo, en el primer año tienes una asignatura que es de todo el tema de la vivienda, una asignatura que es la introducción al tema de la industria, una asignatura que es todo el tema de electrónica, otra asignatura que es cálculos, porque claro, tú ten en cuenta que... Todo con números. Todo. Son con matemáticas aplicadas a electricidad. Y luego el segundo año ya se especializa más en una cosa que se llama autómatas programables, que son como en los ordenadores, la Sí. CPU, Sí. pues eso es. Es una cosa que tú puedes programar para sustituir, por ejemplo, hay una cosa que se llaman automatismos, ¿no? Que son cuando hay una cinta transportadora, Sí. lo que lo controla es el automatismo. Y puede ser o cableado o programado.
cableado es si lo haces con unas cosas, unos bichos que se llaman contactores y temporizadores y no sé qué, que eso está bien porque es barato, pero da una pereza terrible hacerlo. Vale. Y luego tienes un bicho que se llama un autómata programable, que es así, hay muchos tamaños y muchas marcas. Y tú le pones una programación, le conectas los sensores y los motores y todo eso, y te lo hace él ya sin necesidad de tú estar ahí semana y media cableando. Ok, entre más caro es más fácil, pero obviamente Exacto. depende de quién puede contratarlo. Vale. Claro, porque son también dos tipos de habilidad distintos prácticamente. Ok. ¿Sabes? Porque para el automatismos tienes que... O sea, para el cableado tienes que saber buscar bien los errores, saber hacer el cableado bien, ¿sabes? Porque no es lo mismo tener el cableado bien guiado que el cableado ahí sin más, ¿sabes? Con un contactor por encima que luego te pasa otro cable, eso es un lío, eso es un horror. ¿Tú crees que varios tienen que ir como equipo para hacerlo o con uno muy bueno podría? Uno muy bueno podría perfectamente. Vale. Bueno, también depende de lo que sea. Porque si es una cosa muy básica, te la puedo hacer hasta yo. Vale. Y no estoy ni certificado. Ok. Pero, obviamente, si es una cosa mucho más complicada, si tienes que automatizar un sistema de producción entero, ¿sabes? En una fábrica de plásticos, si tú tienes que automatizar desde que se inyecta el plástico hasta que se distribuye, eso es un lío de hacerlo a cableado. Programado es más fácil, pero aún así necesitarías varias personas. Ok. El electricista nunca trabaja solo la mayoría de veces. Y hay como un puesto por encima del otro, como que el que envía el pequeño grupito a hacer los trabajos que nadie quiere y después está el que, el que organiza todo. Depende de cómo funcione la empresa. Vale. Por ejemplo, en la que yo hice las prácticas, había un jefe que era el dueño de la empresa, y luego había uno que no le hacen, y luego había uno que era ¿cómo se llamaba? General de primera. Vale. Que era como el supervisor, el que nos mandaba a hacer las cosas. ¿Sabes? Pero él luego también trabajaba con un cabrón. Ok. ¿Y tú cuando estabas en la empresa, qué te diste cuenta que no muestran cuando estás estudiando electricidad? El orden, tío. Mi empresa era de todo el tema de paneles solares, ¿no? Y a mí me mandaron a hacer un cuadro, Sí. que es donde va conectado todos los aparatos que luego van alimentando al panel solar, ¿no? Sí. Y tenía que estar todo al milímetro. Ni siquiera al milímetro, a las décimas. Como soldados. A las décimas de milímetro. Claro, igual era un panel como la mesa de largo y se me iba a 1 milímetro y me decía, borra todo y empieza. Tardé 1 día y medio en marcar, solo en marcar un panel entero. Dios. Horrible. Bueno, no fue horrible, de hecho era de los trabajos más amenos. Difícil, pero se puede. Vale. Claro, tenías que cagarla varias veces hasta que al final aprendieras a cómo hacerlo bien. Como tú vas tocando y entre más tocas, Exacto. tienes que ir horas y horas y ahí ya eres el mejor. Exacto. Ok. Bueno, el mejor tampoco, pero... Pero vas mejorando. Exacto. No, y lo que hice yo era muy básico. No, ¿sabes? Mi supervisor, que era... ¿Qué hacía? Me dijo que el panel ese que tardé yo 1 día y medio Sí. en marcarlo, Sí. se lo hacía él entero en 2 horas. Uf. Claro, tiene 10 años de experiencia. Claro, he estado ahí durante muchos días haciéndolo una y otra vez. Es que, claro, en esa empresa tenían como un cliente principal. No me acuerdo cómo se llamaba. Y claro, tenían solo como 3 o 4 modelos que vendían, ¿sabes? Porque Sí. tenían uno que era enorme, que era de 500 de 500 kilovatios, uno que era más pequeño, de 200, y luego tenían pequeñicos, que eran, rollo, era uno que era un armario, que igual era desde aquella pared hasta la mesa, no, hasta la mesa, no, hasta el sofá. Ok. Luego tenían uno más pequeño, que era como es que no sé cómo definírtelo bien, era un cuadrado y una torre para arriba. Vale, ¿y cada uno podía ir a diferentes lugares como fábricas o que podrían alimentar? A ver, el de 500 kilovatios era principalmente para fábricas, el armario es entero. Pero, por ejemplo, el de la torre lo pueden usar para una granja solar, Ok. ¿sabes?
pero luego tenían más destinados al usuario. Nos llegaron 194 envolventes, que es la parte de metal en sí. Sí. Y me tiré yo desmontándolas, esas eran para clientes, rollo, para consumo personal. Me tiré yo quitaba, porque claro, a ver, tenías la parte de abajo y Sí. luego la de arriba, ¿no? Pues la de arriba abrías una puerta y tenías como una estructura, unos paneles que intersectaban y luego unos pinchos que iban así. Pues yo tenía que quitar el panel de atrás, la estructura, los pinchos y las dos ramas esas de 194. ¿Tú solo? Claro, porque era un trabajo fácil. Sí. Entonces, me tiré haciendo eso, ¿qué? Igual 7, 8 días seguidos. Uf. Y claro, tenía que clasificar todo porque luego eso lo íbamos a montar. Pero ahí vino lo peor de todo, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque resulta que a mitad de mis prácticas les cancelaron el pedido. No. Los 194 se los cancelaron. Y eso es normal, ¿no? Como que... No. ¿No? No, porque se ve que tuvieron, por lo que me enteré de las conversaciones que tenían, Sí. se ve que tuvieron un problema legal. Ah. No sé de qué, pero tuvieron un problema legal. Y claro, no podían no podían distribuir cosas con un tema legal ahí. Entonces nos lo cancelaron. Y el jefe dijo, éramos 4, ¿no? Dijo, el chaval de práctica se queda, el inspector, el superior el supervisor se queda, los otros 2 vacaciones. Y estuve yo solo con mi supervisor 8 días haciendo inventario. Era una nave industrial, ¿no? Y estaba a la derecha, atrás, la zona de mecanizado, que era donde estaban todas las sierras y no sé qué. Y luego a la izquierda, atrás, estaba el almacén, que eran 4 estanterías llenas de cosas. Me tiré un día entero apañándola, porque estaba todo desordenado. Me lo pasé muy bien, porque luego... ¿En serio te gusta todo eso? Eso no. Lo que hice en la empresa, hombre, me moló porque Sí. todo lo que no sea en clase está guapo. Claro. Pero no es donde yo quiero terminar. Vale. Yo no quiero estar ahí 8 horas haciendo trabajo ahí, que si coges esto, que si desmontas lo otro, que si no sé qué, no. A mí me gustaría terminar diseñando lo que otra gente tiene que hacer. ¿Sabes? A mí me gustaría ser el cerebro de la gente Como el arquitecto. Exacto. El arquitecto, pues el ingeniero. Y para eso, como mínimo, necesito un superior. Vale. ¿Y quieres pasar del medio al superior y especializarte para ser ingeniero? La idea sería, Sí. me saco el superior, Sí. veo lo que hago, porque si tengo un trabajo que me mola, me quedo ahí. Y después ya, si veo que me estoy estancando o que quiero más, me meto en una ingeniería y me la hago. Bien. Porque cada persona tiene como su propio talento. Hay personas que se les va bien lo de el hablar, los números como tú, o incluso dibujar. Y tú desde pequeño siempre has sido bueno en los números, ¿no? Las ciencias siempre han sido lo mío. De hecho, mi nota media de la ESO en las lenguas era un 6 y en mates, física y química y biología era un 8,5. Vale, eras de los tryhards que estaban ahí una y otra vez. Pero porque a mí estudiar nunca se me ha hecho difícil, tío. Y más para los números. Vale. Las ciencias en general nunca se me han hecho difíciles. ¿Sabes? Yo es que no sé, soy raro en ese sentido porque me cuesta, pero a la vez no. Me cuesta igual los primeros 4 días. Yo no soy una persona que le dices una cosa y la pilla al instante. A mí me cuesta. Pero en el momento que la pillo, la pillo. Vale. ¿Sabes? Por ejemplo, un ejemplo reciente. Sí. No sé si sabrás lo que son las puertas lógicas. No. Bueno, pues es un tema de programación, ¿vale? No entendía un pijo de lo que estábamos dando. La primera semana no entendía nada. Llegó la segunda semana, me lo miré 30 minutos en casa, soy el mejor de la clase.
Vale, pero Bueno, el segundo mejor. explica, porque yo no sé. Y creo que habrá personas que estén viendo esto que tampoco sepan. ¿Qué es eso? Vale, tú sabes que... Vale, tú sabes lo que es el binario, ¿no? Los unos y los ceros. Sí. Vale, pues es como hacer operaciones con eso, con los números binarios, Vale. ¿vale? Se divide en tres cosas, ¿vale? Entradas, salidas y puertas, ¿vale? Las entradas son simplemente cosas que te dicen 1 o 0. Activo o desactivado. Arriba o abajo. Las salidas son simplemente... O sea, son cosas que les tienes que decir tú si están a 0 o a 1. Si están activas o desactivadas. Por ejemplo, en el caso de un motor, sería si el motor está encendido o apagado. Vale, es programar el encendido y el apagado con códigos binarios. Parecido, porque luego entras las puertas. Tienes cuatro puertas principales. O 3. Vale. 4. Y esas puertas son como... Son operaciones. Vale. Son como suma, resta, multiplicación, división. Lo que pasa es que tienen nombres. Tienes la puerta AND, OR, NOT y XOR. Si no me equivoco. Bueno, también hay que dejar en claro que esto no es como un podcast para enseñar. Sí, si, sí. si en algún momento te equivocas, no pasa nada. Pues Pero de lo eso. que te acuerdas, ¿qué es eso? Son operaciones. Es literalmente el álgebra, pues es el álgebra de Boole, porque la inventó un señor que se llamaba Boole y se aburría mucho en su casa y decidió jodernos, ¿vale? La puerta AND es simplemente, tiene que estar una y la otra, ¿sabes? Tú tienes dos interruptores, ¿no? Sí. Y están los dos conectados a una puerta AND. Esa puerta AND solo va a mandar una señal de que está activa si los dos pulsadores están presionados a la vez. ¿Sabes? Y eso con operaciones. Por medio de... La puerta AND es Sí. esa operación. Vale. ¿Sabes? Y se representa gráficamente con un más. No, más no, con un por. Pero todo eso que tú dices de hacerlo para la entrada y salida, eso, ¿dónde lo haces? ¿Como en un PC? Sí. Sí. Depende de dónde lo quieras hacer. Vale. Porque lo puedes hacer cableadamente, ¿sabes? Sería poner en paralelo o en serie dos interruptores. O lo puedes hacer programado. Por ejemplo, en el grado que estoy yo, estamos ahora usando un relé programable que se llama Logo. Y en el logo tiene una aplicación, una app en el PC que te permite programar con puertas lógicas o con otro lenguaje que se llama lenguaje de contactos, que es más como un esquema eléctrico normal. Vale, si yo quisiera hacer mi propio circuito de mi casa, ¿podría hacerlo ahí o no? Podrías diseñarlo, pero no es lo mismo, porque ahí estarías programando un relé. Si tú quieres diseñarte el circuito de tu casa, hay 1000 programas. En nuestro caso usamos uno que se llama Cadesimu, que tiene una historia interesante. Dila. Por lo que me han contado en clase, la creó un profesor. Es una aplicación que la creó un profesor y por eso es gratis de usar. Tiene sus límites, porque tiene muchos límites. Es tosca de cojones de usar. Pero está muy bien, muy bien. Porque es básicamente un Paint de los electricistas. Okay. Te permite poner los elementos y conectarlos con cables. Ya está. Te diseña la instalación. Como si lo hicieras dibujado aquí, pero en el ordenador. Pero, por ejemplo, este apartamento, ¿tú podrías hacerlo ahí o no? Sí. Perfectamente. Vale. Y sería relativamente fácil. Me ha pasado algún día que yo estaba tranquilo y se bajan los tacos y la electricidad está mala y tú nos ayudaste con los cables a reparar. ¿Cómo lo reparaste? Pues aquel día lo que pasó fue que en los enchufes de la cocina Sí. había dos enchufes que estaban mal y uno en la habitación de Santiago. Sí. Los de la cocina, uno es que tenía un metal metido dentro del enchufe y de hecho casi me pega un ostión eso. No.
Fui a cargar el móvil, vi que no entraba. Conforme acerqué la mano, sentí como me empezó a temblar el dedo y de repente me entró un pinchazo de aquí a aquí. Terrible. Un dolor, ¿no? Bueno, cuestión. Bajé los plomos Sí. y lo quité de ahí. Y ya está. Ese fue fácil. Luego había dos que no funcionaban y eso fue porque el instalador de esta vivienda, que es vieja, entonces es normal que esté deteriorada, el puente del... Porque, a ver, el enchufe le llegan tres cosas. Fase, neutro y toma tierra, ¿vale? Y había dos enchufes. Entonces, al hacer el puente del neutro de uno al otro, se había desconectado un cable. Entonces el circuito ya no estaba cerrado y no funcionaba ninguno de los dos. Entonces tuvimos que coger, sacar eso, volver a poner el neutro en su sitio y volverlo a poner. Me pasó una cosa graciosa. Sí. Tú sabes que el cable tiene muchos pelos, ¿no? Sí. Pues dejé uno fuera Uf. y tocó con la fase y eso pegó un chispazo. Fue divertido. Y peligroso. Es 230 voltios, no es para tanto. Las personas que siempre les da miedo los cables, ¿qué les dirías? Hacen bien. ¿Hacen bien? Hacen muy bien. Vale, ¿qué pasa si uno de esos pequeños te toca? A ver, la corriente eléctrica, la electricidad que conocemos nosotros, tiene dos componentes principales. El voltaje y la intensidad. Un símil que suelen hacer muchos los profesores es, imagínate una tubería de agua. La intensidad es cuánta agua va por esa tubería y el voltaje es cómo de fuerte viene. Lo que te mata es la intensidad. Es la cantidad de electrones que pasan por tu cuerpo. Porque la electricidad es eso, son electrones que se mueven. Te mueres a partir de 0,3 amperios. Y por uno de esos cables pueden llegar a pasar, creo que eran 10 amperios antes de que empiece a quemarse. Así que imagínate si haces contacto directo con Mueres. uno de esos cables. Claro, mueres. Por eso, en todas las instalaciones ahora mismo, tiene que haber una cosa que se llama un interruptor diferencial. Que es una cosa que si hay un contacto indirecto, si tocas un cable, salta y apaga la electricidad en general. Vale. Es de las cosas más importantes. Porque te protege a ti, no solo a la instalación. Y cuando ya terminaste esa época de prácticas y aprendiste todo esto... No, yo en las prácticas no he aprendido esto. No. En las prácticas aprendí, aparte de cómo comportarse en una empresa, Sí. aprendí todo el tema práctico, Vale. toda la experiencia real Vale. de ser electricista. Pero lo que es los cables y el reparar, ¿en el grado o por tu cuenta? En el grado. En En el grado. el grado te lo enseñan. Vale. Rollo, está en el currículum, todo. Habla. Si ya me dio un corto aquí, imagínate todos los cortos que me han dado en el grado. De hecho, mira, estaba en una clase, ¿no? Y estaba probando un automatismo. Tal. Mete los cables mi profesor, no sé qué. Enciende los plomos, le va a dar al interruptor de marcha. ¡Pum! Chispazo. Un chispazo, madre mía. Porque los motores que Sí. usamos nosotros trabajan a 400 voltios, ¿no? Sí. Eso, y se conectan a unos bichitos así pequeños que se llaman regletas. Y claro, las regletas tienen una parte de metal y una parte de plástico. Y tiene que ir metal con plástico. Adivina qué hice. Todo lo contrario. Metal con metal. Claro. Entre dos fases, metal con metal, eso pegó un ostión. A día de hoy, ese magneto térmico aún está negro del chispazo que pegó. Buah, es que era muy gracioso cuando las cosas no funcionaban. Un amigo mío estuvo probando una práctica y cuando giraba el motor chirriaba de una manera porque no había conectado bien las fases. Eso sí que es verdad, hay que ser muy preciso con la electricidad. Muy preciso. Cualquier como que pequeño error acaba todo. Con que pongas un cable Sí. en el sitio de conexión que no te funciona nada y se te puede joder todo el equipo. Mira,
Este año he dado una cosa que se llaman transformadores de intensidad, que es, o sea, que es un transformador, que es una máquina para cambiar de una tensión a otra, conectado a un amperímetro, que es para medir la tensión. Si tú no conectas nada a ese transformador, el voltaje va a empezar a subir infinitamente y eso te va a pegar un corto de la hostia. Es muy peligroso. Muy peligroso. De hecho, hay unos vídeos, tío, de las centrales de transformación que son... No sé si te has fijado que volviendo de Valencia hasta Aldaya hay unas torres muy grandes de electricidad. Ahí abajo está el centro de transformación. Esas cosas... Aquí en casa tenemos 230 voltios, ¿no? Esas cosas trabajan de 3.000 a 200.000 voltios. Entonces, si alguien quiere... Si hay... Hay unos vídeos, tío. ¿Tú sabes? Pero de explosiones o... ¿Qué es No, lo que pasa? Te evapora. Si tú estás cerca de ahí y hay una explosión, te evapora. Mira, ¿puedo ir arriba a coger un...? Sí, y de paso voy por algo de tomar. Sí, yo voy al baño también. Sí. No estoy meando esto. Vale. Ok. ¿Qué es eso? Vale, esto es un transformador. Lo enseño aquí a la Espera. cámara, ¿no? No, a esa. Pero espera, quito el Red Bull para que lo vean bien. Vale, eso es un transformador. Sí. Esto lo que hace es cambiar entre dos tensiones. Vale. ¿Sabes? Tú a la entrada puedes tener... Mira, de hecho, creo que lo pone aquí. A ver... Bueno, no. A la entrada tienes 230 voltios y a la salida, que es este cable, son estos cables de aquí, Sí. tienes otra tensión distinta. Este lo saqué de una radio que desmonté y lo quería vender, pero nadie me lo compraba. Esto es un transformador... Pues ha caído. Esto es un transformador extremadamente pequeño. Vale, ¿y por qué para ti vale algo? Vale algo principalmente por el cobre y porque, ¿ves esta cosa aquí? Sí. Eso es hierro. Entonces eso la gente lo compra. Y aparte simplemente por ser un transformador ya tiene valor. Ok. Porque al final, quieras que no, es una máquina eléctrica. Entonces tiene... solo por ser eso tiene valor. Es un transformador que funciona, tiene ahí los suyos y más. No sé. ¿Te gusta? Sí, los transformadores siempre me han llamado la atención, principalmente por cómo funcionan, tío. ¿Qué te llama la atención? Tú sabes que la electricidad y el magnetismo están relacionados, ¿no? Pues de lo poco que sí. Electromagnetismo. Sí, eso Pues sí. resulta que, ¿ves el cobre ese? Sí. Pues cuando le pasas corriente a una bobina, que es cobre enrollado, se genera un campo magnético. Eso es lo que se llama un electroimán. Y el hierro lo que hace es conducir ese campo magnético hacia la otra bobina, porque tiene dos bobinas, una de entrada y una de salida. Y al pasar un campo eléctrico, o sea, un campo magnético, por esa bobina, se genera electricidad en la otra bobina. Por eso me encanta. Porque crea ese... Como que te da mucha curiosidad el hecho de que solo con ese material se puede crear algo tan especial como el electromagnetismo. Sí. Te llama mucho la atención. El electromagnetismo y el magnetismo en general me llaman mucho la atención porque, aparte de la electricidad, me encanta la física. Me encanta. Y eso tiene muchísimo que ver con todo el tema de los átomos y la composición de los materiales. Pero literalmente todo que ver. Al final, si es que la química lo es todo. Todo. Porque todo está basado, todos son átomos. Y la química es lo que estudia eso. Siempre te llama la atención eso. Sí. Y cuando ya te gradúes, ¿te gustaría meterte específicamente en eso o en general Física. en lo que te
en la empresa que te pueda contratar. Física y química son demasiado complicados como para no haber empezado ya a estudiarlos. Ok. Si hubiera querido terminar una carrera química, me tendría que haber metido a bachillerato. Pero no quiero terminar en eso principalmente porque en electricidad se cobra mucho más. Vale. Muchísimo más. Y es mucho más fácil llegar a donde quiero llegar. ¿Tú has notado que la mayoría de personas que son muy estudiosos, les encanta el tema de los números o las ciencias, tienen como una personalidad o una forma de verse, como que es el típico estereotipo? El nerd, ¿no? Sí, el nerd, el típico estereotipo. Mm, ¿Para ti eso ya ha cambiado o sigue siendo así? hay gente y gente. Sí. No, yo no creo en parte en los estereotipos de personas. Buah, le gustan las mates, no sé qué, las rubias. El clásico, las rubias son tontas. Sí. Pero hay gente y gente. Porque a mí se me dan muy bien los números y soy como soy. Y luego tengo un amigo que se le da mucho mejor los números que a mí y es un poco más acercado al estereotipo nerd. Vale. Pero luego tienes un chaval de mi clase, del barrio del Cristo, no es gitano, pero se lleva con mucha gente y se le da muy bien las matemáticas, se le dan muy bien la programación. Y es un chaval como cualquier otro que verías en la calle. Es un grande, pero es un chaval como cualquier otro que verías en la calle. No es el típico nerd con gafas que en las películas Claro. le meten en el armario. Hay de todo. De hecho, hay mucha más gente de ese estereotipo en carreras de letras Sí. que en carreras de números. Muchísima más gente. Ahí te doy la razón. Incluso gente que fuma mucho o el típico como que hippie, sí, se ve mucho más que en tema de números. Y lo otro es que tú estás en una clase de diferentes edades. Dinos las edades. Pues yo soy el más pequeño de mi clase Sí. y el más mayor tiene 26. Y el año pasado teníamos uno de 42 años. A ver, está bien. Porque se nota que quiere formarse incluso por la edad. No, pero lo que tenía que hacer por dinero, porque no le daba. Vale. No sé qué será de él aún, pero se tuvo que salir del grado porque le destrozó la Dana a la casa. Ah. Si quieres, esa es otra cosa que podríamos hablar. De que nosotros estamos acá y de un momento a otro llegó la Ana. ¿Tú ya estabas estudiando electricidad? Sí. Sí, nos cortaron la... Fui por el edificio cortando la electricidad de las casas para que no hubieran cortos. Porque fue peligroso. Sí. Y después de eso, obviamente llegó la Ana. Yo te voy a ayudar. Todos los que están aquí ayudaron. Yo a veces, cuando podía, iba con mi mamá a ayudarle a una amiga de ella que perdió toda la casa por el lobo que llegó. Joder. Y ahí recogimos y fue terrible. Lo bueno es que las personas que ya están caminando por acá, se nota que ya volvió la normalidad. Tú caminas y se ve limpio, las personas... O sea, no todo volvió a la normalidad, pero como que ya hay un cambio. Yo por esta zona sí, sí que está todo limpio, pero por la zona del ayuntamiento yo Barro, sí. aún veo barro y veo fachadas destrozadas. Sí. Pero lo bueno es que al menos tú ves como poco a poco la gente está recuperando lo que tenía. Ya, pero... O sea, está mal porque deberían haberlo avisado, pero la gestión de la Dana es un asesinato. fue terrible. ¿Qué es lo bueno? Que tú ves como algo de cambio. mejora, ¿no? Claro, sobre todo en las personas, que es lo que importa. No, a ver, yo no digo que todos, pero lo bueno es que tú no ves como que esas caras, no de todos, pero sí de algunos que ¿Sabes lo único? están mejor que antes, porque yo veía todo Te destrozado. refieres durante la Dana, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, eso, claro. Sí, eso, sí, claro. porque yo veía la cara de la amiga de mi mamá y estaba completamente destrozada. O sea, yo trataba como de medio animarla, pero está destrozada. La madre de un amigo, sus abuelos perdieron la casa en la Dana. Me la encontré yo un día que iba a ayudar. Estaba la pobre. Claro, y ahí tú no puedes decir nada. O sea, tú intentas, pero por más que ella intente, no se puede, es demasiado fuerte. ¿Sabes lo único bueno que le he visto a la Dana? Que la gente ha sido mucho más crítica con el gobierno. Y también que se han dado cuenta que nadie va a venir a salvarlos, sino que en una próxima ellos tienen que estar preparados. Exacto. Es la triste realidad. No debería ser así, pero es la realidad.
La gestión de la Dana ha sido un asesinato y se debería juzgar a los responsables como tales. Pero como todo, para que haya justicia, ¿Sabes? es complicado. ¿Sabes lo que pasa en este país, tío? Si fuera como en Francia, que a la más mínima cosa salimos a romper toda la calle, esto se hubiera solucionado el primer día. Pero si fuera así, Francia estaría mejor. Y si tú te das cuenta, yo no he visto que haya una gran mejora. No, pero han conseguido que nos suban la edad de jubilación Ahí- 4 ahí- veces. Ahí te hallo la razón, de que el hecho de que tú has notado que cada vez toda la inflación, todo lo que te alcanzaba antes, ya no te alcanza. Cuando- Perdón, Sí, sí. que lo de los precios, pero sigue. Cuando yo tenía 6 años, Sí. con 50 euros comprabas para un mes entero. Ahora con 100 compras para medio. Es una vergüenza. Y lo otro es que dicen, no, nosotros vamos a subir el mínimo, pero no sirve nada si ellos siguen imprimiendo. O sea, pero el tema de la inflación en Europa no está siendo por las razones que fue en otros países. La inflación en Europa está siendo por muchos factores que por eso en parte no se puede culpar tanto a los gobiernos, porque estamos en un clima geopolítico muy duro, muy duro. Pero si tú te das cuenta, todos los años, en la deuda de, no solo de España, de todos los países de Europa y de todos los países del mundo, la deuda siguen pidiendo y pidiendo dinero y eso lo que hace es que devalúa la moneda y siguen imprimiendo más y más para robar, para construir, Ya. para lo que sea. Pero no paran. O sea, tú has notado que todos los años es lo mismo. Se endeudan, todos los países piden más dinero y se sigue devaluando todas las monedas. Ya, pero tú ten en cuenta que toda la Europa del Mediterráneo casi depende del turismo completamente, quitando Francia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y con la cantidad de políticos corruptos que hay hoy en día gobernando, sin irte más lejos, mira Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Macron, la de Italia. En Grecia no sé cómo, sé que van como el culo, pero no sé quién está gobernando. Pero claro, luego te vas a los países nórdicos, te vas a Noruega, te vas a Groenlandia, no, te vas a Finlandia, te vas... No, Finlandia no, ¿cómo es? ¿Pero tú crees que es un tema de cultura o de qué? Creo que es un tema de que aquí ha habido mucho más trastoque de otros países que hay arriba. Pero Y sí, que ahí arriba sí. se ha gobernado mucho mejor que aquí abajo, pero de siempre. Puede ser también que cada país tiene su propia cultura y hay países que son más críticos y van directo a resolver y hay otros países que a lo mejor dejan pasar las cosas y Te voy a poner al final eso llega. el ejemplo de Noruega, que para mí es de los países que mejor ha gobernado. Eran un pueblo pesquero y era un país pobre. Descubrieron petróleo y dijeron, vale, vamos a regular la venta de petróleo para no terminar como Venezuela, para no depender completamente del petróleo. Y iban cogiendo, creo que era un 2% de todos los beneficios del país, los iban poniendo en una cuenta aparte. Y a partir de ahí empezaron a invertir en empresas que sabían que iban a triunfar. Ahora mismo el gobierno noruego tiene un 9% de las acciones de Nvidia. El gobierno noruego. Y lo han hecho de puta madre. Por eso Noruega es de los mejores países de Europa. De los mejores. Pero si tú te das cuenta es porque no solo ellos sino el pueblo decidió dar el paso de no son conformistas. Pero porque han tenido un buen gobierno. Pero si tú te das cuenta, no es solo el gobierno, es la mentalidad de la población, porque ellos, al final, el reflejo del pueblo es quien los gobierna. Y ahí se nota. Porque tú puedes tener personas muy correctas, pero si ellos deciden votar o deciden dejar que los mismos sigan haciendo lo que ellos quieren, al final no va a haber cambios. O sí. O sí. A peor o a mejor. Aquí en España se votó al PSOE en ese entonces porque el PP no lo estaba haciendo bien. Y Para las personas que no sepan,
Que es, el PP es de derechas. PP es de derechas, PSOE es de Entonces, izquierdas. Vale, para las personas que no saben. Se Continúa. votó a la izquierda cuando se lo votó porque se pensaba que lo iba a hacer bien. Y Pedro Sánchez, creo que fue durante el primer año, lo hizo muy bien. Pero claro, llegaron las estafas, los casos de corrupción, las compras, los sobrecitos de dinero, las putas. Y claro, Pero si tú te das cuenta, la justicia es débil cuando como que lo dejan pasar porque hizo algo bueno, dejan como que pasar algo, pequeños detalles, y eso se va acumulando y acumulando hasta que se nota mucho la deficiencia. pero a ver, es que también te digo, ¿qué vas a hacer al respecto? Es o comer mierda de caballo o comer mierda de vaca. Porque, vale, sí, el PSOE tiene muchos casos de corrupción, pero ¿y el PP? Pero ¿y Vox? ¿Sabes cuál es el problema? Que como que o tú eres de un lado o tú eres del otro, y como ninguno se une para hacer lo que es importante, que es solucionar, se quedan en hablar mierda. El centrismo no funciona. No, pero yo no hablo de centro, sino de simplemente abandonar lo que no sirve. Ya, pero teniendo en cuenta que que ninguno de los dos quiere beneficio del país, solo Claro. quieren el beneficio propio. La política española es un chiste, tío. Es un chiste. Pero en casi todos los países es una puta mierda. Por eso el mejor consejo que se le puede dar ahora a cualquiera, que no le den importancia a la política, sino que se enfoquen en ellos. No, tienes para que darle importancia. O sea, me refiero de que tu vida no depende de la política. Pero es que depende de la política, ese es el tema. O sea, si hay políticas autoritarias, como está pasando ahora en Estados Unidos, tu vida depende de la política, en muchos casos. Lo acepto en un país como Venezuela, que tiene un dictador como Maduro. Y en Estados Unidos también. Pero si tú te enfocas y estás en un país democrático, si tú te enfocas y buscas tu propio bienestar económico, ya puedes irte a cualquier país que tú quieras y ya puedes no depender de los políticos. Claro, pero entonces dependerás de otro corrupto. Pasas de las manos de uno a otro. Que te entiendo, pero al final tu vida depende de la política. Eso es así. No. Rollo, sí, porque tú ten en cuenta que tú vives bajo una legislación y esa legislación la elige los políticos. Claro, pero al final de cuentas, si tú eres capaz de económicamente poder irte a cualquier lado que tú quieras y no tener que estar esperando a quién votas, Díselo a un autónomo que le quitan el 50% del salario. pero incluso el peor, el que más sufre, si sigue esforzándose, encuentra la salida, si es yéndose o no. Puede, pero puede también que no. O sea, obviamente, por ejemplo, que quiten tantos impuestos acá es muy duro para el que intenta progresar. Solo tienes que mirar a mi padre. Si alguien es autónomo e intenta progresar y le quitan tantos impuestos, obviamente le ponen barreras. Pero si esa persona tiene una mentalidad fuerte y trata de salir, puede que aquí no, pero en otro lugar, él va a salir adelante no por los políticos. En otro lugar, claro. En otro lugar, claro. Y aquí también hay gente que puede que le quiten muchos impuestos y tengan días terribles porque no los dejan, les dan como una barrera, pero siguen adelante. Pero es que hay gente y luego está el estándar. El estándar es una persona que cobra 1.100 euros, que no puede comer y que tiene que decidir entre si pagar la luz o pagar el agua. Porque el alquiler le come el 70% de su sueldo, los servicios el otro 30%, y ya ves tú de dónde saca el dinero. Y ahí está. Lo peor que puede hacer él es esperar a que el Estado venga a ayudarle. ¿Qué puede hacer? Está ya trabajando un trabajo. Ya. Es mejor que intente con lo que más pueda salir él solo adelante, porque si espera que el gobierno llegue, el día que no llegue, no tiene, o sea, no tiene nada, no tiene estudios o no tiene trabajo si el gobierno no llega a ayudarlo. Tú no puedes depender de que alguien llegue, porque cuando no llegue no tienes nada. ¿Tú consideras que Estados Unidos es un país muy liberal en términos económicos? Liberal en el sentido de te dejan hacer lo que quieres. Para mí, sí y no. Como cualquier país habrá cosas como la salud, que
te pongan más complicaciones, pero cualquier país que tenga democracia, que tú puedas esforzarte y salir adelante, tú puedes hacerlo. Te pongo el ejemplo de España. Sí. ¿Sabes en cuánto está el salario medio español? 1.300 euros. ¿Sabes cuánto está el alquiler o la hipoteca media? 1.100 Es una puta mierda. al mes. Y lo peor que puedes, lo peor que puedes hacer es esperar a que llegue alguien como Pedro Sánchez a ayudarte. Eso es lo peor que puedes hacer. O- ¿Sabes cuánto cobra una persona con una ingeniería? Una ingeniería, una carrera. Mi profesora, que llevaba trabajando 30 años, Sí. me ha dicho que ahora mismo los ingenieros están cobrando de media 1.600 euros. Te has dejado 4 años en la ESO, 2 años en bachillerato, de 4 a 8 años en la carrera, y tira para arriba si te has sacado un doctorado para no poder comer, para no poder pagarte una casa. Entiendo lo que dices, entiendo que hay que clavar codo, eso nunca se ha negado. Te tienes que esforzar. Pero si vives bajo un marco legislativo que no te va a dejar salir del hoyo en el que estás porque no paran de tirarte mierda encima, sin ir más lejos, Vete. ahora no puedes irte porque no tienes dinero para irte. Claro, pero si no te puedes ir, no esperes a que esos que legislan mal te ayuden. Claro, pero No es que pu- no- pero si tampoco puedes hacer tú nada, si tienes que pagar una casa, tienes, Dios no quiera, que mantener una familia, y no tienes dinero a fin de mes, o peor aún, estás en deuda a fin de mes, no puedes salir de ahí. Pero, Y ahí, que entiendo lo que dices, no puedes esperar que el Estado que te saque. y no te puedes concentrar mucho en que si voto a este, mi vida va a cambiar, porque en el mundo real, la mayoría de políticos, no importa de qué lado, no van a llegar a, Claro. oye, te va a dar el salario que mereces. Ninguno va a llegar. Por eso, lo que yo digo no es que no piensen en quién votar, sino que traten de pensar en cómo salir adelante sin pensar en nadie más. Porque si esperan a que llegue un Pedro Sánchez o cualquier político a que vengan, En eso estamos de acuerdo. a que, hoy ven, yo sé que tú mereces todo esto, nunca va a llegar. En eso estamos de acuerdo, pero yo sí que soy... Yo sí que creo que las subvenciones gubernamentales se tienen que dar. Rollo, Para mí es un teatro. para mí no. O sea, no todas, pero para mí es un teatro el, Rollo. el hecho que yo te doy un poco y después te quito mucho en impuestos. Eso sí, eso es una mierda. Pero yo creo que, sobre todo para las situaciones que yo te estoy diciendo, gente que acaba de salir, que, sobre todo jóvenes, tú y yo, igual no podemos tener una casa propia. Igual no, lo más probable es que no podamos tener una casa propia. ¿O no? Lo más probable. ¿Y ahí qué esperas? Esforzarte y buscar cualquier... Tomás, no puedes esforzarte. ¿Por qué no? ¿Sabes cuánto? Lo dijo el otro Sí. día Gabriel Rufián, que es un rojazo, Sí. pero es un grande. ¿Sabes cuántos sueldos son una casa? Una casa. No, en- pero ahí es mi duda. Tú ahí le das... Tú ahí esperas a que te subvencionen o... Te esfuerzas y lo sumas a la subvención. Pero, Porque- pero ahí yo estoy en desacuerdo. Porque en el momento en que solo le das una pequeña oportunidad a que tengas que esperar a que alguien más te subvencione, ahí ya perdiste. Porque ella le hace el control de tu vida a ese. En parte, pero teniendo en cuenta la situación del... O sea, eso estaría muy bien en un mundo idílico, pero no estamos en ese mundo idílico. Porque por mucho que tú claves los codos, ponle que tienes un trabajo, ¿vale? Ponle que tienes un trabajo. 5 años de experiencia en ese trabajo, estás cobrando 1.300 euros. Alquiler, 700 o más. Comida, 200 euros. Servicios, Cuidado, 100. creo que el sonido... Ah, vale. Servicios, 200 euros. Sí. Ya no tienes dinero. ¿Ya no tienes dinero? Muy bien. Pero, o sea, imaginemos eso. Después me llega la subvención. Me llega la ayuda divina del gobierno. Mi pregunta es, el día que no llegue esa ayuda del gobierno, ¿qué? Claro, pero Yo no sabré qué hacer. Yo seré un tonto. Claro, pero es que tú estás considerando que tú no vas a avanzar con esa ayuda.
Yo no creo que las ayudas se tengan que dar para que una persona viva de esas ayudas. Esas Vale, ayudas ok. se tienen que... No te estoy diciendo eso. A mí la gente que vive de paguitas, ojalá no tener que trabajar. Te entiendo, ok. De que debería haber como un mínimo a las personas que ya están llegando al último momento de de no poder comer, de un solo, como que darles un pequeño salvavidas y después nunca dárselos. No. Porque lo Yo malo, creo que ¿sabes qué es lo malo? En el momento que tú empiezas a dar salvavidas y salvavidas y salvavidas, la gente se acostumbra y el día que un político no se las dé, o el día que no puedan, o el día que sea mejor para el país porque gasten ese dinero en otras cosas para que no haya inflación, Pero es que- el día que eso pase, esas personas serán un esclavo del gobierno. Creo que lo estás viendo de una posición que no es. Yo no te estoy hablando de una persona que puede vivir y le dan una paga. Yo te estoy hablando de una persona que igual no llega a fin de mes. Vale, Te estoy hablando de una persona que está casi cerca de la calle. que te estoy hablando, o ni cerca de la calle, Que está en la calle. te estoy hablando de una persona que trabaja, tiene una casa, pero no llega a fin de mes. ¿Sabes? Te estoy hablando de una persona que cobra sueldo mínimo y igual tiene una hipoteca de 1.000 euros. ¿Sabes? Ahí no vas a poder avanzar. Porque todo lo que estás cobrando lo estás pagando a fin de mes. pero Marcos, O ni siquiera a fin de mes. Marcos, voy a ser honesto. Si esa persona sobrevive, puede pagar los gastos, pero no puede ahorrar, yo ahí no lo ayudo, la verdad. No ¿Por lo, qué? no lo ayudo. Lo vas a dejar ahí, no lo vas a dejar progresar. Es que cada uno progresa con lo que tiene. Espera, cada uno tiene sus propias herramientas y cada uno intenta progresar con lo que tiene. ¿Qué herramientas tienes si no tienes dinero? Claro, pero ahí está la duda. En el momento, porque las ayudas que tú dices, estoy de acuerdo para el que no puede. O sea, para el que no puede llegar a fin de mes Claro. y no puede sobrevivir, Eso es lo que estoy diciendo. ahí sí. Pero si puede sobrevivir, pero no ahorrar, puede pagar todos los gastos, puede comer todos los meses, pero no puede ahorrar para tener sus cosas como viajar, casa. Él mismo se tiene que esforzar porque es su vida. Yo eso no lo veo así. O sea, no se puede esperar a que las personas progresen por el Estado. No se puede esperar. No tiene... Porque el día que el Estado tenga ese poder, ese día el Estado va a ser muy peligroso. Yo no te estoy hablando de que el Estado tenga el poder. Yo te estoy diciendo que si una persona termina con balance neto de 0 euros al fin de mes, bolsillos completamente vacíos, yo creo que ahí hay que darles un poco, una pequeña ayuda. 100 euros. No te digo más, 100 euros. 100 euros. Si cobras salario mínimo, o sea, si tu neto a final de mes son 0 euros, 100 pavos. Mira, si fuera una muy pequeña minoría, lo acepto. Es que Porque el problema de aquí y de otros países de izquierda es que se empieza a incrementar esas paguitas, se empieza a dar, esas ayudas se empiezan a ponerse más grandes y claro, el pueblo se vuelve más perezoso y el pueblo empieza a esperar a que el gobierno imprima más para ayudar y ahí se acaba todo porque el Estado es Dios ahora. En eso es en lo que no estoy de acuerdo con el sistema de subvenciones de España actualmente, que se dan demasiadas y demasiado seguido. Y muchos trabajadores en el gobierno, en vez de aportar, están ahí esperando la paga y se podrían despedir a muchas personas que solo están esperando la paga del El gobierno. sistema público de España es una ruina. Por eso te digo, yo, en mi opinión, como yo lo veo, las subvenciones se tendrían que dar a la gente que de verdad las necesita. A gente en situación de pobreza o de pobreza extrema. Gente que no es capaz que está trabajando, está cotizando y no es capaz de llegar a fin de mes porque los alquileres les consumen todo el sueldo. Si es la minoría, yo estoy de acuerdo. Es que el tema es que no es la minoría, porque el sistema financiero de España, la economía española está tan jodida que una persona no es capaz de conseguir una casa
Es imposible conseguir una casa tú solo. Imposible. Imposible. Ha llegado ya a ese punto. Está muy jodido, pero ahí está el problema. Que si tú crees que todos no pueden, Es que- todos se acostumbran a esperar a que llegue la ayuda. Es que todos no pueden. Y eso es normal. No, pero- en el pero- mundo idílico todos podrían conseguir una casa, pero todos no van a poder. Pero así el país empeora. ¿Cómo que empeora? Me refiero, si la mayoría se acostumbra a la ayuda, Claro, ahí es donde entro yo. No es una ayuda tanto como es algo, una herramienta para desestancar en la economía del país. Porque, tú entiéndeme, si una persona no es capaz de... Ponle, pero es que tú dijiste, la gran mayoría no puede. Es que no puede. Entonces, lo malo es que a la gran mayoría se le tendría que dar ayudas y ese dinero Tomás, empieza a moverse ¿tú crees, y eso empeora las ¿tú cosas. crees que es normal que el 1% de la población española, el top 1% de gente que cobra, contenga casi el 70% de las propiedades? Tú hablas de los ancianos porque... No te estoy hablando de los ancianos, te estoy hablando del top 1%. De la gente que más cobra. Yo no estoy en contra de los que más cobran. Yo estoy en contra de no dejar a las personas progresar por empeorar la economía. ¿Sabes quién no nos deja? ¿Sabes por qué la gente no es capaz de progresar? Te voy a explicar por qué. Ponle que cobras salario mínimo. Miras, vives con tus padres. Tienes salario mínimo neto a principio de mes. Miras tus opciones. Quiero mirar una casa, no puedes. Te consume todo el salario que tienes. ¿Quieres mirar de comprarte un coche? No puedes. Porque no te lo van a vender porque cobras salario mínimo. ¿Quieres mirar de...? Pero, No, Marcos, por favor. dime algo. ¿Cuándo en la historia de la humanidad no ha sido así? Hace 50 años. Hace 30 años incluso. Hace 30 años, con un salario mínimo, podías tú y tu familia vivir. Ya no te digo irse de viaje todos los veranos. Podías vivir. Ahora no puedes. No puedes. El salario mínimo vital no funciona. Porque no es un salario mínimo vital. No es vital, no te sirve para vivir. Dime. Buenas, Hernán. Chao. Chao, Hernán. No. Es que se tenía que ir un amigo. Ya. Pero sí, sigue. No te sirve para vivir. No es el salario mínimo o incluso más que el salario mínimo. ¿Sabes cuánto en mi empresa de prácticas, ¿sabes cuánto estaba cobrando mi inspector? Bueno, mi inspector, el supervisor. 1.300 euros. 10 años de experiencia. ¿Sabes para lo que te dan 1.300 euros? No te da para una casa ni siquiera compartiendo con otra persona. No te da. Pero mi pregunta es... Es que la solución... La solución no es dando más dinero. ¿Y cuál es? Primero, dando más dinero empeora porque al dar más dinero se devalúa aún más. Eso lo entiendo, vale. Y lo otro es que cada año, si siguen dando más ayudas, eso devalúa la moneda. En eso estamos de acuerdo. Lo que se podría hacer es, ya se deja de dar tantas pagas, se quita muchos puestos que en el gobierno hacen poco, funcionarios, y se empieza a hacer todo lo posible para bajar la inflación. Pero el tema es que no es un tema español solo, es un tema a nivel mundial, lo de la inflación. Y la inflación la inflación no es tanto un problema como la pérdida de poder adquisitivo que se tiene en España. Claro, pero ¿eso por qué es? Eso es inflación, en verdad. Porque todos los precios incrementan con el salario mínimo. El salario mínimo no sube y los precios incrementan. Exacto, y lo que es aún peor, incrementa el salario mínimo, incrementa todo lo demás. Y lo peor que se puede hacer es imprimir. Claro, imprimir. pero es que nadie te está hablando de imprimir. Yo desde el principio he dicho que no me parece bien las pagas que se están dando en España. Se deberían quitar
muchísimas, y se debería redistribuir mucho el gasto del Estado para de verdad poder hacer que la gente que lo necesita, De verdad. que la gente que lo necesita de verdad, pueda seguir progresando. No progresar. Vivir. Porque, No, Porque, ahí no estamos de acuerdo. porque el progresar depende de cada persona. Claro. El, y el tener su propio dinero y pagar sus gastos depende de cada persona. No, Sí, no se puede esperar a que el gobierno sea el papá Tomás, pero es que que tú te no... esté ayudando. Ya, pero es que si tú ya estás trabajando y te estás matando tus 40 horas semanales, no me parece bien. No es quitar el poder ayudar a los que más desfavorecidos. Es el hecho de que ahora si yo quiero Claro, Tomás, pero progresar en la vida, tengo que esperar a que llegue mi papá estado para poder progresar. es que el más desfavorecido no es solo el que no tiene un trabajo, no es solo el que está viviendo en la calle, es el que tiene una casa y no llega a fin de mes. Es el que tiene una casa, llega a fin de mes, pero no puede invertir, no puede hacer nada más porque le consume todo. Es el que llega a fin de mes, pero tiene una familia, que mantener. Entonces ya no llega a fin de mes. Sí. En mi Sí. opinión, las ayudas son para ayudar a progresar la economía. Porque si una persona si una persona llega a fin de mes y tiene unos ciertos ahorros, va a poder hacer unas inversiones en su vida que al final van a terminar reinvirtiendo en la propia economía. Por eso te digo que la gente que no puede ahorrar es un peso para el Estado. Claro. Y ahí es donde entran las ayudas. Porque si tú a una persona... Déjame terminar, por favor. Sí. Porque si tú a una persona que no está ahorrando, al final le das una ayuda, va a terminar reinvirtiendo eso, si es una persona inteligente, va a terminar reinvirtiendo eso en su propia vida, en vez de gastárselo en lujos. ¿Y Que es lo que mucha gente hace. Por eso no me parece bien el sistema de ayudas español. Sí, continúa. Si lo reinviertes en tu vida, vas a seguir avanzando. ¿Y qué vas a seguir si sigues avanzando? Que igual coges un ascenso. Y en vez de cobrar salario mínimo, cobras 1.300 euros. Entonces ya es un dinero más que se lleva el Estado. Igual de los 100 euros que te habían pagado se llevan 150. Son 50 euros netos que se lleva el Estado. Que eso lo puedes luego invertir en proyectos estatales, lo puedes luego invertir en más gente que necesita ayuda y entonces sigue progresando la economía. Es lo que se intenta ahora. Ahora mismo eso se intenta. En el salario mínimo y en los autónomos se está quitando mucho dinero. ¿Y qué está pasando? Claro, por eso te digo que el sistema económico español no funciona. Pero, ¿pero por qué? Porque cuando tú esperas a que las personas utilicen eso de forma inteligente, fallas. Pues por eso se tienen que quitar las ayudas a la gente que no se usa de manera inteligente. Ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de acuerdo contigo. El hecho de que alguien necesita alguna ayuda no quiere decir que lo utilice bien. Y en el momento que no lo utiliza bien, Se le quita. chao. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de ayudas están empeorando el país. Claro, por eso se deben quitar muchísimas. Llegamos al punto de acuerdo. No dar. Ayudas innecesarias. No hay ni generales. Porque si el público general empieza a esperar esa ayudita, ¿Generales? ¿A qué te refieres con generales? ¿A todo el mundo? o sea, me refiero a que no sea la gran mayoría. Pero es que si la gran mayoría las necesita, La mayoría no se debería dejar. la gran mayoría se necesita. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahí es donde te das cuenta que entonces ahora todos tienen que depender del Estado. Y creas niños que esperan toda la vida a la ayuda del Estado. Si el Estado ha generado un sistema insostenible, el Estado es el que lo tiene que arreglar. Si el Estado no es capaz de regular el precio de la vivienda, el Estado es el que debe ser capaz de regularlo. Si el Estado no es capaz de regular la inflación, el Estado es el que debe ser capaz de regularla. No sé si me pillas. Sí, pero dime, escucha esto. Si los políticos y el Estado son tan estúpidos para no
para no hacerlo funcionar. ¿Por qué crees que lo van a hacer después bien? Porque son imbéciles. Claro, pero esa es mi pregunta. Si ya son imbéciles, ¿cómo esperas a que después no lo sean? Tú sabes quién es Mandami, ¿no? El alcalde de Nueva York. El que fue elegido, ¿no? Sí. Yo vi algunas historias así. Pues Mandami ahora mismo está haciendo las cosas muy bien en Nueva York. Y Nueva York venía de tener los precios de vivienda más altos en comparación al salario de los estos. Que no lo estén haciendo bien ahora no quiere decir que no se pueda arreglar. El problema de la vivienda en una legislación, o sea, en un esto de gobierno, se puede arreglar. El problema del salario mínimo se puede arreglar. Pero no generando una dependencia del Estado. Pero si es que el tema es que dependes del Estado porque el Estado la ha cagado. O sea, Tomás, déjame un momento, te voy a hacer otro Sí. símil. Si tus padres te rompen la cama y tú tienes 6 años, Sí. no te vas tú a poder arreglar la cama, ¿verdad? Para tener que venir tu padre o tu madre y va a coger y te va a arreglar la cama. Si tú estás trabajando y estás trabajando tu jornada laboral y no llegas a fin de mes por problemas que ha generado el Estado a nivel legislativo, ¿no es responsabilidad del Estado venir a arreglarlo? El Estado, primero, mi vida no es una mierda solo porque me estén atacando el mundo. Me ¿A qué te refieres? refiero, si yo tengo mi vida y no me está yendo bien, no es porque alguien haya venido a atacarme, como tú dices, del papá a la cama. Es porque en general el sistema nunca ha funcionado. ¿Y quién ha hecho ese sistema? A eso es a lo que, No. a eso es a lo que me refiero. Pero eso es lo que yo digo. ¿Por qué en toda la historia nunca funcionó este sistema? Porque somos una puta mierda. Porque en algún momento roban y hacen mal que, Claro. que el sistema funcione. ¿Sabes el tema? Que es que sí que ha funcionado. Entonces, si esperas a que el sistema funcione todo correcto, va a fallar en algún momento. Y en el momento que tú dependas de ese sistema que está mal, Claro, va a pues, ser aún peor. ahí es donde entran las correcciones. Si hay políticos corruptos, se les echa. Ahí, Si está, hay- ahí está el tema, Marcos. El esperar a que el Estado siempre vaya mejorando hasta que un punto sea muy bueno y No es, perfecto. no es lo que tienes que esperar de un gobierno que en verdad quiera lo mejor para su país. Lo peor que puedes hacer es esperar a que un político llegue y mejore las cosas. ¿Y qué puedes hacer tú al respecto? Tú, Luchar. como persona. Mejorar para que en la vida no dependas de él, de ese Estado ni de los demás. Vale. Cobras 1.200 euros. Uy, sigues sin poder comprar la casa. Sigues sin poder comprar el coche. Y irte de vacaciones tampoco puedes. Sigues viviendo en casa de tus padres. Cobras 1.300 euros. Uy, ni casa, ni coche, ni vacaciones. Y, Cobras 2.000 euros. y voto y llega el político que me ayuda, que me hace, que me da lo poco que me faltaba para la hipoteca. Y cuando ya estoy a punto de pagar la hipoteca, no, es que el Estado no puede este mes. Pues y mi vida se acabó. Claro, Porque pero es que dependo de él. Entonces, no, es que el tema es que no dependes de él. Dependías de él, dependías en el pasado. El Estado es el que te tiene que dar el empujón al principio para tú poner en marcha tu vida. Claro, claro. Pero no, lo que no puedes hacer... Que no sea toda la vida. Claro, no puedes... Porque claro, si tú tienes... El gobierno te da la ayuda con la esperanza de que la uses bien. Si no la usas bien, te la quitan. Vale. O así es como debería funcionar. Vale, creo que ahí estoy de acuerdo. Ahí es donde estamos de acuerdo. Vale, como los niños como los jóvenes que no pueden llegar a estudiar, al menos darles como Claro. un pequeño empujón para que lleguen a estudiar todo. Si tú no estás, Vale. si tú Sí, no estás llegando a fin de mes, te dan esa ayuda para que llegues a fin de mes y ahorres un poco y confían en que lo inviertes bien. No en que te lo vas a gastar en irte de putas. Vale, para los más desfavorecidos, Claro. que no pueden estudiar y ya ahí para adelante que ellos... O si estás ellos lo trabajando, hagan. y no estás llegando a fin de mes y estás en una situación de pobreza, te dan esa ayuda para poder salir de ahí y una vez estés ahí, ya vas hacia arriba. Ahí- Porque tú ten en cuenta que un país bueno tiene una clase trabajadora muy grande. La mayoría
de sus trabajadores son de clase trabajadora. Mira, ahí estamos de acuerdo. ¿Mm? Creo que en lo que nunca vamos a llegar al pacto final Mm. es que para mí no debe ser la mayoría que espere las ayudas. Pero si el tema es que la mayoría los necesitan. Mira, solo tienes que mirar las estadísticas. Cada año la clase obrera, la clase trabajadora se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y Entonces, sí. si el Estado quiere parar eso, se hace ayudando a esas personas que están en el borde de la clase trabajadora a subir y confiando en que esa gente lo invierte bien. En un mundo que el Estado deja de ganar tanto. Claro, pero es que el tema es que el Estado deja de ganar tanto durante un periodo. Porque si tú le das una ayuda a un chaval que cobra 1.200 euros, igual esa ayuda le hace cobrar 1.400 euros. Igual te sale rentable. Sí, pero igual, tú confías en que el Estado va a ayudar y resulta que cuando el Estado recoge ese dinero de tu pago mensual para ayudar a otro, ¿qué va a pasar? Pues que el otro lo tiene que hacer y al final te volverá a ti ese dinero. Claro, Eso claro, en un mundo ideal en el que no hay políticos corruptos. ahí está. Dime algo, Marcos. ¿En este mundo existen políticos que lo hagan bien? Dime uno. Sé que hay, pero no te sé decir sus nombres. ¿Cuál es el problema, Marcos? Yo quisiera hacer lo que tú dices. O sea, a mí me encanta. O sea, en el mundo que yo quisiera, yo siempre diría que sí a todo lo que tú estás diciendo. Siempre buscar lo mejor para todos y que si yo puedo ayudar a los demás, dando un poco de mi salario para que los demás puedan y se distribuye de buena forma, yo siempre voy a estar de acuerdo contigo. ¿Sí? Pero ¿por qué de aquí para adelante digo que ya no? Porque en este mundo que muchas veces es cruel, la mayoría de los que están arriba, tanto Estado como empresas, van a coger ese ideal y se lo van a meter en los bolsillos y lo van a gastar en putas, drogas y en lo que quisieran. Es por eso que yo aconsejo a todos los que están viendo esto, no esperen mucho del Estado porque lo más probable es que llegue alguien y empiece a robar y va a ser muy difícil sacarlo. Por eso yo no estoy de acuerdo contigo en la mayoría, porque el momento que se espere a intentemos ayudar, va a llegar alguien malo en el Estado y lo puede robar. Y no es porque la gente no quiera, sino porque el ser humano es alguien malo y va a llegar alguien y lo roba. No necesariamente. Marcos, en el mundo real hay personas que lo tratan de hacer bien y llegan otras personas e intentan hacer cosas malas Claro. y muchas veces están arriba. Cuando tú le das la dependencia a alguien que está arriba, puede que llegue un momento en que esa persona sea buena o puede que sea mala. Y en el momento que llegue y sea mala, te quita mucho. Tomás, vale, te entiendo. ¿Qué solución propones? Dejar de confiar en que ese ser humano lo va a hacer bien y tú Nos quedamos igual entonces. hacer lo que tú dices, pero en menor proporción para que en el momento que... Solo ayudar a los más pobres. Sí. Te quedas con pobres. Que esos pobres tampoco te van a poder ayudar a la economía. Si en vez de ayudar a los muy pobres, ayudas a los pobres, van a pasar a ser de clase media. Y esa gente de clase media luego sí que te va a sí que te va a dar inversiones a futuro. Si solo ayudas al chaval que está en la calle, no te va a servir de nada. Porque sí, conseguirá un trabajo, pero será una carga, porque le vas a tener que seguir dando la paga. Pero habrá, Si tú- habrá más gente de los pobres que pasen a clase media. Claro, pero si no les da... Y puede que ellos no, Si no les no, das no a- puedan ahorrar, pero al menos hacen que la economía pase de tener gente que no hace nada a gente que hace fluir Claro. la economía. El tema es que no lo hacen. Si tu balance positivo es un neto cero a final del mes o a final del año, no estás ayudando a la economía. A eso es a donde voy. No puedes ayudar a gente que te va a hacer un balance cero. Tienes que ayudar a gente que te va a hacer un balance positivo.
Esa gente es el chaval que no llega a fin de mes pero está trabajando. Es el chaval que está a punto de llegar a fin de mes. A esos son los que hay que ayudar. A la clase baja. No a la clase muy baja. A la gente de la calle, obvio, hay que ayudarles. Hay que darles las herramientas para Clase salir. baja, pero media, que ya puede pagar sus gastos, no. Claro. Claro, pero es que en eso estamos de acuerdo. Pero es que tú habías dicho el que está pagando su hipoteca o el que llega al límite del fin de mes. Claro, eso es clase baja. Para mí, clase baja es la persona que no puede poner sus gastos. Me refiero Claro. que no puede llegar a pagar su renta. Vale. Pero Ponle- para mí, clase media ya es la persona que puede que no ahorre, pero tampoco es que no pueda pagar la renta. Para mí, no. Para mí, clase media es una persona que ahorra una cantidad considerable a final de mes. Te estoy hablando de que no ahorran 2 euros. Clase baja es una persona que llega a fin de mes, pero no ahorra. O ahorra muy poco. Que va justo. Eso no es clase media. No es clase media y es ridículo considerarlo clase media. Porque si una persona no es capaz de contribuir a la economía estando trabajando, no es clase media. Es imposible considerarlo clase media. Una persona que no es capaz de ahorrar a final de mes, no puede ser clase media. Vale, hagamos una cosa. Metámoslo en la bolsa de impulsarlo, pero no impulsarlo un año. Lo impulsas hasta que pueda ahorrar. Y en el momento que pueda ahorrar, le cortas la ayuda. Y aquí en España, ¿qué está pasando con esas personas? Pues que no lo están haciendo bien. Por eso te digo que llevas razón en el tema de que el sistema es una puta mierda, pero en un mundo idílico, que es de lo que estábamos hablando, de que ojalá fuese así, eso sería así. Porque tú, ¿qué solución propondrías? ¿Trabajar más duro? Pues eso la gente se la pela. Si a tu jefe se la va a pelar si te tiras 50 horas en vez de 40. De hecho, le va a rentar más, te va a mandar más trabajo. En el corto plazo, puedes. ¿Y en el largo plazo? En el corto plazo, puedes mandar a hacer las ayudas y a corto plazo van a estar bien, pero a largo plazo todo eso va a incrementar. El sistema de ayudas para mí, ya te digo, es para pasar de la gente de clase baja a clase media. De gente que es un neto cero para la economía a positivo. Vale, gente que va a estimular esa economía, que va a invertir en las cosas. Pero a largo plazo, dejar eso para una pequeña parte. O sea, me refiero, Claro, es que la idea, Paul, ahora mismo en España, lo salió el otro día en las noticias, un 46% de las personas se consideran clase media, menos de la mitad. Si tú das esas ayudas, el año que viene serán la mitad. Al próximo año serán más de la mitad. Al próximo más. Claro, entonces tú cada vez vas a ir dando menos ayudas. claro, pero si tú quieres hacer eso, ¿por quién votarías? Por nadie. Actualmente, por nadie. Entonces, seguiría lo mismo. Claro, porque estamos hablando de lo que debería pasar. Que es pura mierda. O sea, todo lo que estamos hablando es pura mierda. Porque al final... Porque, escucha, personalmente porque no me gusta la filosofía, y esto no es para atacar a los filósofos, porque ya no me gusta leer filosofía y porque me parece una pérdida de tiempo para mí. Porque filosofar está bien, pero lo que importa son los hechos. Y los hechos es que no hay nadie que llegue y tú puedas votar para hacer todo lo que tú estás diciendo. Ese es un hecho. La forma de arreglarlo es con hechos y tristemente no hay... ¿Y cómo lo puedes arreglar a nivel personal? Si no podemos confiar en el Estado, ¿cómo lo puede arreglar las personas? Y el Estado también cuenta las grandes empresas, ¿eh? Porque esas también controlan. Es verdad, ahí te doy la razón. Primero, nunca hacer que la sociedad esté pensando... No, te estoy hablando de ti. de educación. No, de ti, rollo. ¿Cómo tú vas a hacer un cambio para ayudar a la economía? Es que primero no es pensar en ayudar a la comunidad, sino en ayudarte a ti mismo.
Claro, ¿cómo lo vas a hacer? Primero te educas, Vale. primero mejoras a ti mismo, ¿Cómo? primero dejando de pensar que voy a morir pobre. Porque en el momento que tú piensas eso, ya te autoaceptas como persona En eso estamos de que no acuerdo. lo va a lograr. Lo otro es dejar de pensar tanto en, bueno, es que si voto por él o por él, va a llegar un momento en que poder impulsarme. Ahí ya tu cabeza está esperando y ahí no estás haciendo nada. Lo otro es empezar a educarte más de otras formas o de otras ciudades o de algún otro país en que te puedas ir a trabajar y ganar más dinero. Vamos. O si no, si no te puedes ir, buscar alguna forma de estudiar cualquier cosa que medio te pueda generar más dinero. Y aunque se vea muy jodido, todos los días, aunque tú sepas que lo más probable es que pierdas, el buscarlo, porque en el momento que tú aceptes que no voy a buscar una forma de educarme o trabajar en otro sitio, cuando ya lo aceptas, tu vida se va hacia eso. Acabas de decir que no te gusta filosofar y estás filosofando muy vasto. Sí. ¿Sabes Pe- cuál es el principal problema de Pe- lo que estás diciendo? Lo que estoy diciendo es pura mierda de filosofar, pero se acompaña con el hecho de trabajar y buscar. ¿Sabes cuál es el principal problema de lo que estás diciendo? Sí. Que no funciona. Marcos, sí, Entiendo, ¿sabes? en la gran mayoría es cierto que no funciona, es verdad. Pero sí te puedo decir que si no funcionara el hecho de que las personas no pudieran salir adelante sin el Estado, no habrían casos de personas que salen de clase pobre o clase media a una, no clase más alta, sino personas que han progresado. ¿Sabes? Hay muchas personas que no están en los libros o que no aparecen en los diarios que pasaron de 0 a 100 no por un Estado, Te voy a poner- sino porque con sus 2 huevos hicieron todo el sacrificio de solo sacrificarse su vida entera para progresar. ¿Sabes? Porque, ¿sabes? Esa es la historia que quieren que te vendan. Te voy a poner un ejemplo de un emprendedor actual. La mayoría de emprendedores Te- es cierto que están jodidos, Te voy a poner un ejemplo de un emprendedor pero hay actual. casos de casos. Hay un chaval que se llama Hussein Fit, ¿vale? Hussein Farhat. Es millonario ahora y hace 2 años no tenía ni un solo dinero. ¿Sabes cuál es su marca, no? No. Su cuerpo. Ok. ¿Sabes por qué ha conseguido tanto dinero, no? ¿Por qué? Le ha tocado la lotería genética. Otro ejemplo. Me saldrá. Hay un chaval en Estados Unidos, invirtió en Bitcoin en 2012, millonario. Sí. Un chaval, otro actual en Estados Unidos, Sí. MrBeast. MrBeast, emprendedor, 10 de 10. Es de los pocos casos actuales que ha puesto sus huevos, los ha puesto encima de la mesa y ha clavado los codos a trabajar. Sí. El 95% de la gente que es exitosa actualmente es por un golpe de suerte, por conexiones o porque ya tenían dinero de antes. Hay muy pocos millonarios labrados. Y mi pregunta es, si existe un MrBeast que empezó con poco de lo que tenía, que él no nació en una familia rica, él simplemente grabó, igual que el de Bitcoin. El de Bitcoin lo intentó y sí, será suerte, pero lo intentó. La mayoría de personas no lo intentan y no meten dinero en Bitcoin o en buscar otra cosa. Si existen esos casos, Ahí es donde volvemos. significa que es posible. Ahí es donde volvemos otra vez a lo de antes. Vale, tú sabes lo complicadísimo. Un chaval en Estados Unidos hizo el experimento de intentar sobrevivir un mes empezando sin nada de dinero. Dejó de hacerlo a las 2 semanas. Porque fue hablando durante las 2 semanas a todos los negocios locales y de los estos de al lado y nadie le ofreció trabajo. Otro ejemplo, Sí. las plataformas de búsqueda de trabajo, LinkedIn, InfoJobs. Nunca me ha funcionado. Un chaval que tiene un doctorado en ingeniería tiró currículum a más de 200.000 empresas y ¿sabes cuántas entrevistas ha tenido? 37. ¿Está muy bien lo que dices? Sí, es posible. ¿Va a pasar? No. No. Hay un MrBeast en todo el planeta. Hay $1 dorado en todo el planeta. ¿Y si ese MrBeast o ese que invirtió en Bitcoin
hubiera pensado lo que tú estás diciendo. No lo hubiera intentado. Claro, pero te estoy diciendo que... yo no te estoy diciendo que no lo intentes. Te estoy diciendo que mantengas tus expectativas bajas porque lo más probable, lo dicho, el 95% de esos casos no va a funcionar. Y en la historia de la humanidad casi nunca ha funcionado bien los políticos, ni los reyes, ni los que mandaban. Pero ¿Ya qué propones? ¿Anarquía? Pues no. no, te voy a decir esto. La triste realidad es que todo va a seguir exactamente igual y no va a haber cambios. Lo que sí puede cambiar es que si esa persona lo intenta, sí, tal vez no, es verdad, tal vez no llegó a ser MrBeast, es verdad. Pero lo intentó. Y Sí, no estamos de acuerdo, hay que aprender. la mayoría de personas, es la verdad, van a morir igual que con todo lo que nacieron y con el dinero que tuvieron en la vida. Van a morir en la misma clase o en el mismo estatus toda la vida y ahí van a morir. Es verdad, la gran mayoría es así. Pero alguno de esos, solo por el hecho de intentarlo, llegó más de lo que hubiera Sí, pensado. nadie ha dicho que no lo intentes. Vale. Es muy importante emprender. Pero si no puedes... Es verdad, es bueno aceptar el hecho de que lo más probable es que no se logre. Pero eso no significa que no podamos ir y por lo menos pensar en que se puede. En el momento que le cortas las alas a alguien de no lo intentes porque porque es inútil. Nadie ha dicho que alguien no intente algo. Es muy importante emprender. Te estoy diciendo que actualmente... No, es muy jodido. Es muy jodido emprender. Si no tienes o un golpe de suerte enorme, como el chaval ese que le ha tocado la lotería genética, o el del Bitcoin, o tienes dinero ya de por sí, o te ha tocado la puta lotería has tenido una idea millonaria, ¿estás jodido? ¿Estás jodido? Porque el sí. propio sistema es el que te es el que te tira hacia abajo, no te va a dejar progresar. En eso sí que estoy de acuerdo. Yo con mi padre en muchas ideas de política no estoy de acuerdo. Justo en eso estoy completamente de acuerdo. El sistema actual te tira para abajo. Lleguemos a un consenso. El sistema es una puta mierda. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Intentemos mejorar. Lo más probable es que van a seguir robando. Pero, aunque tú vayas a morir exactamente igual de mal, intenta. Intenta porque en esta vida o lo intentas Sí. o simplemente te quedas estático sin hacer nada. Intenta. Hay que aprender, eso es obvio. Ya llegamos al consenso. Por fin, Ya. coño. Después de hablar tanta mierda, por fin al consenso. Al consenso. Dios. Hay que emprender, Sí. pero con expectativas bajas. Sí. Marcos, gracias. De nada. Ya hablamos de lo que yo quería que era tu cambio físico, la electricidad, lo de la política. ¿Hay algo más que últimamente te haya llamado la atención para contarlo? No, realmente. No hay ningún tema del que podemos hablar que no nos tiremos otra hora y media aquí hablando. Claro, es que lo que pasa es que... Ah, sí, bueno, ya para finalizar, tú me preguntaste esto que con qué estaba conectado. Sí. Vale. No, que cómo ibas a hacer para... Ah, para sincronizar. Sí. Vale, para las personas que también están mirando esto y tienen la curiosidad, como dos cámaras se sincronizan, tú tienes varios softwares de edición y el que yo siempre recomiendo que tiene la versión gratuita y no tienes que pagar, que es el que yo utilizo, es DaVinci. Buscas DaVinci Resolve, lo descargas en tu ordenador, pones los dos clips, seleccionas los dos, clic derecho, sincronizar. Lo sincronizas, después seleccionas los dos clips, clic derecho, desvincular. ¿Qué significa desvincular? Tú tienes una línea de tiempo y aquí está la imagen y el sonido. Vinculado es que si mueves la imagen... Se mueve el sonido, ¿no? Exacto. Si lo desvinculas, ya puedes cortar la imagen y el sonido hasta igualar los dos. Y ahí yo empiezo a cortar. Yo dejo por ejemplo, esta cámara que es tuya, yo la dejo quieta y le empiezo a dar play y voy cortando mi cámara. La corto hasta que tú ya dejas de hablar y ahí lo dejo. Corto y así. Es interesante. Estás que te ahogas. ¿Qué te pasó? Pues que hemos tezado para adentro.
Madre mía. Vale, eso, que para sincronizar es con ese software y que realmente el que quiera hacer un podcast es muy fácil. Es simplemente yo le llamo celular, tu móvil, consigues un móvil, lo pones para los dos y le das a grabar y lo mejor y lo importante es el audio. Consigue hoy en día hay muchos micrófonos que están baratos en Amazon, en cualquier página. ¿Cuántos te costaron estos? ¿O son de tu...? No, lo voy a decir. Yo tengo estos dos, yo tengo dos cajas iguales. Conseguí estos en rebaja en Amazon en 79. 79, 79 euros, porque yo gasté los ahorros que tenía del verano, que trabajé en verano para conseguir los trípodes. Eso es las personas que no saben. Nosotros pensamos grabar con una cámara grande, que es la que está utilizando, que es una cámara gigante que utiliza tu papá, mi padrastro, Sí. en la empresa y entre los socios se la prestan. Le di rec de play y no grabó en el anterior podcast. Y resulta que es buena, pero ya está vieja. Entonces a veces tú le das rec y graba, y a veces cuando le das rec, No graba, ¿no? sí, es como que no sé en qué momento va a ir bien o va a ir mal. Entonces dejé de utilizarla y ahora tengo estos dos, que para las personas que no saben, yo utilizo dos iPhone. Un iPhone que es mío, que es esa cámara que Marcos está mirando ahora, y otro que es el que me presta mi padrastro, tu papá, es ese iPhone. Utilizo esas dos para el contraplano. Me hubiera gustado tener otra para el general, pero ya será después. Muy a malas te dejo yo el mío a la próxima. No, tranquilo. Es que yo sé que otro día que tú no estés, no puedo depender de... Claro. Porque tú estudias o trabajas y no se puede. Mi idea es dejar estos dos y ya ahorrar para comprarme otro iPhone y ya no pierden el móvil a tu papá. Y así ya no depender tanto. Fíjate, un iPhone de los baratos, un 11. Sí, lo bueno es que yo busqué y de segunda mano me sirve porque yo solo lo utilizo para la cámara. Claro, el resto del software te da igual. Exacto. Y lo otro es el micrófono. El que quiera hacer un podcast, que consiga cualquier micrófono que vea ahí en Amazon. O sea, que mire las reseñas. Y hoy en día se puede hacer fácil. ¿Y por qué este podcast? Porque es divertido hablar mierda. Exacto. Es muy divertido. Y lo otro, cuando quieran editar el audio, tengan mucho cuidado del estéreo y mono. Que el primer podcast que yo grabé con un amigo que vino aquí que se llama Hugo, yo cuando lo grabé le puse estéreo en los micrófonos, pero yo no sabía que cuando grabas micrófonos se guarda de la derecha y la izquierda. Entonces mi voz se escuchaba en la derecha y la voz de él solo se escuchaba en la izquierda. A ver, puede ser interesante, ¿no? Rollo, así sabes cuándo está hablando uno y cuándo... Exacto. ¿Qué es lo malo? Que cuando tú lo pones a editar, tienes que tener cuidado de que esté así. Entonces cuando yo lo publiqué, no me puse mis audífonos para revisar el audio. Entonces la cagué y cuando lo publiqué se escuchaba de un lado y la voz del otro. Se escuchaba muy feo. Entonces cuando alguien esté editando su podcast, pónganle en mono, y en mono es cuando se escucha en los dos lados y ahí se escucha nivelado. Eso es como el consejo. Pues fíjate qué interesante. ¿Crees, Marcos? Paso estamos, tío.